Condonación o subsidio significan lo mismo, ¿qué son? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? ¿Cuál es el camino para este espiral que parece no terminar? La Cámara de Senadores nuevamente el día de ayer no ha tratado este tema y la gente te dice endopaveico asunto, se queja aquí de esta manera. ¿Y quién mejor que el propio ministro de Agricultura y Ganadería, don Juan Carlos Baruja, para poder sacarnos de algunas dudas? Buenas noches, ministro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sebastián. Muy buenas noches para toda la audiencia y ante la disposición. Muy agradecido por tu presencia, ministro. El tema de condonación, ministro, seguro que de este tema has hablado probablemente más que de cualquier otro en los últimos meses, desde que se inicia esta, podemos llamarlo, esta legítima pero atípica crisis. Digo atípica desde el punto de vista de cuál es la solución final que se toma. El Senado va por un lado, el Ejecutivo toma otra decisión y ahora estamos en vila. ¿Qué nos espera, ministro, en los próximos días? Bueno, Sebastián, realmente para nosotros nos llena mucha tristeza que la situación que está planteada en el cual el Senado está postergando el tratamiento del veto del Poder Ejecutivo. Yo creo que esta especulación que ellos están llevando adelante perjudica, ya que por un lado para el sector campesino está vigente esta ley del subsidio, para nosotros está vetado. Nosotros venimos anunciando al gobierno que este tema merece ya un corte definitivo para poder sentarnos a trabajar. Desde el gobierno siempre hemos dicho que reconocemos la situación del campo. Este es un sector históricamente postergado. Este abandono que tiene este sector no es de este periodo, sino de varios periodos de gobierno, y que se merece un abordaje de fondo, que es lo que plantea el Ejecutivo, acciones de corto, mediano y largo plazo. Creemos que la condonación, lo venimos diciendo, antes que beneficiar al productor, lo va a perjudicar aún mucho más y también va a perjudicar al resto de la población. Ministro, te quiero hacer una pregunta para que puedan comprender nuestra audiencia. Cuando te escuchamos mucho referirte a la agricultura familiar campesina, ¿qué es la agricultura familiar campesina que pretende ser la principal beneficiaria de estos programas que después vamos a hablar, a profundizar? Bueno, la agricultura familiar campesina es aquella actividad en la cual está involucrada la familia para llevar adelante actividades que le generen autoconsumo y también renta. Siempre ha sido una prioridad de este gobierno el fortalecimiento de este sector, Sebastián, y audiencia. Este es un sector, como decía anteriormente, es históricamente postergado. Hay que dotarle de equipamiento y tecnología a estos pequeños productores para que los mismos sean competitivos, puedan producir en cantidad y en calidad. No se puede ser competitivo con machete, asada, con el buey y el arado. Tenemos que apuntar a la siembra mecanizada, a la utilización de equipamientos como invernaderos, sistemas de riego que realmente lo hagan competitivo, y en esa línea estamos trabajando en este gobierno, pero también somos conscientes que falta mucho por hacer a este sector. Por eso que nosotros estamos interesados en abordar el tema de fondo, en fortalecer el modelo productivo. ¿Cuál sería la primera medida? Escuchamos hablar te escuchamos hablar a vos, le escuchamos hablar al presidente Carlos Pereira hace poco y a la ministra Lea Jiménez, la ministra de Hacienda, sobre el tema de las eventuales salidas, y una de ellas era el seguro agrícola. Pero ahí, ministro, quiero separar un poco en dos partes, porque aparentemente como se juntó el tema de la helada con la presencia de los campesinos, también saltó un tema que estaba hace mucho tiempo dando vuelta en el Congreso. Cuando estuve en el Congreso me tocó tocar valga la redundancia, 2 o 3 veces el tema de un seguro agrícola, que al final terminó en el opareí, hablando coloquialmente. Hay como dos componentes. El seguro agrícola seguro es algo que tenemos que tratarlo. Pero ¿cómo llega a esa línea de financiamiento? ¿Qué de nuevo vamos a tener en este tiempo que te falta para el crédito agrícola de habilitación, para el Banco Nacional de Fomento, para la Dirección de Extensión Agrícola Ganadera? ¿Qué nos queda en esta última etapa de este gobierno, señor ministro? Bueno, de acuerdo a lo que hemos resuelto el año pasado con las organizaciones campesinas, habíamos acordado fortalecer el crédito agrícola de habilitación. De vuelta, nosotros hoy planteamos un fortalecimiento con una mayor capitalización del crédito agrícola en el orden de 50 millones de dólares, de manera a poder con este capital refinanciar a estos productores hasta 10 años de plazo, con 2 años de gracia, con tasa subsidiada del 8%. Por otro lado, también, conforme al acuerdo del año pasado, se tenía que haber trabajado para
la nueva Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, que hoy es una realidad en base a la Ley 5.800, que va a también permitir al Banco Nacional de Fomento dar créditos a pequeños productores. También entre la propuesta del gobierno consiste en subsidio, pero en insumos, en equipamiento, en semillas, no así una condonación, o sea, una condonación disfrazada de subsidio, que es la que plantea la ley aprobada en senadores y diputados. Y un acompañamiento, una asistencia técnica para la producción y para la comercialización. Nosotros creemos que ese es el camino que realmente aborda el tema de fondo a la problemática campesina, Sebastián. Con respecto al tema de lo que hace a esta problemática campesina, hay como una evolución, no sé si coincidís conmigo, hace 20 años cuando empezaron las marchas era la tierra el problema. Eso se politizó. Ahora empieza a ser el subsidio, el crédito llamado subsidio o condonación, indistintamente, aunque sabemos que técnicamente no son lo mismo. ¿Te parece que estamos en un punto de quiebre donde podemos volver a politizar el tema del crédito, así como ocurrió en aquel fatídico 99, por cuestiones políticas, lógicamente, si es que ahora sea un mal paso con respecto a eso, ministro? Siempre toda marcha tiene componentes políticos, Sebastián, pero independientemente a eso, existe un problema. Existe un problema en la agricultura familiar campesina, por lo que habíamos comentado anteriormente, el no estar de acuerdo a las nuevas tecnologías, no tener los equipamientos que lo hagan competitivo, pero la solución planteada por algunas de las organizaciones campesinas que estuvieron marchando durante casi 40 días, no es la correcta. Y lo peor que yo te puedo decir es que los líderes, los dirigentes más importantes de estas organizaciones saben que en el fondo no es la solución correcta, pero ellos utilizan este argumento a los efectos de generar adhesión, porque lógicamente en el interior genera mucha adhesión decirle vamos a Asunción unos días que vamos a conseguir que se nos borre nuestra cuenta. Entonces muchas personas vinieron engañados por una propuesta muy interesante que en realidad no es la solución más correcta, ¿verdad? Y estuvieron en un brete, ministro, entre vos y yo sin que nadie sepa. Estuvieron en un brete político en este tema con el acuerdo que introdujo a la mesa directiva, el tema de la renovación de la mesa directiva, la presentación del proyecto por parte de los aliados, digamos, de la bancada oficialista del propio Frente Guazú. ¿Hubo un acuerdo medio tramposo allí que no lo vieron venir? O porque, a ver, convengamos, 900 campesinos alrededor de ese número estuvieron acampando en las plazas. Ojo, no estoy diciendo que su mayor o menor presencia deslegitime su pedido siempre es legítimo, pero respondían vos mismo lo dijiste, algunas organizaciones, hay otras que no estuvieron de acuerdo. Voy a citar a la líder Teodolina Villalba, por ejemplo, que ha dicho en reiteradas ocasiones que esta no era la salida. Su motivación también puede ser política, pero digo, ¿te parece que la política les ganó un poco de mano a la parte técnica, a la parte de gobierno en este juego? Lo que sí te podría decir es que superó nuestra expectativa. Fuimos sorprendidos en el sentido de que jamás creímos que esto podría tener una aprobación en el Senado. Esta ley que se aprobó en senadores y en diputados realmente superó nuestra expectativa más desfavorable, y en ese sentido hizo que el presidente tome una decisión muy importante, muy fuerte, y que justamente en su mensaje dijo: prefiero poner en peligro mi futuro político antes que poner en peligro al país. Realmente ha sido un punto de inflexión prácticamente en lo que fue la gestión del gobierno hasta este momento. Ha superado nuestras expectativas más desfavorables, Sebastián. Eso te iba a decir, porque es como que el presidente se juega de repente y deja como mal parado a sus aliados en el Congreso. ¿Cómo siguen tus relaciones? Tenemos presupuesto en breve. Seguramente vos ya estás trabajando desde hace mucho tiempo con tu dirección de presupuesto. Vamos a tener la bicameral donde este tipo de cuestiones como las que han hablado en aquella conferencia de prensa el día del veto se van a tratar. ¿Cómo queda la relación de ustedes con los parlamentarios de ambas cámaras del Congreso?
con respecto al tema de la relación ejecutivo-parlamento. ¿Se dio una atención de esto después de lo decidido por el presidente? Yo quiero primero darte mi opinión. Antes de que nosotros dejarle mal parado a nuestros aliados, yo creo que fue al revés. Nuestros aliados circunstanciales para integrar la mesa directiva, yo diría que más bien trataron de dejarnos mal parados nosotros al Ejecutivo. Y bueno, en cuanto a lo que se viene es impredecible, Sebastián, en el sentido de que, como yo te decía, ni en el cálculo más desfavorable nosotros nos hemos imaginado que podía haber tenido aprobación en el Senado y en diputados esta ley que hoy está vetado. En cuanto a lo que es el presupuesto, al menos ya tenemos un antecedente. Hoy está en ejecución el mismo presupuesto del año pasado, consecuencia del veto del presidente al presupuesto que había elaborado el Parlamento Nacional, ¿verdad? Entonces a mí no me sorprendería si en el 2018 volvemos a tener el mismo presupuesto que estamos teniendo este año, ¿verdad? Me está haciendo una revelación muy importante, ministro. Quiero dejarlo aquí para seguir hablando sobre ese tema puntual. El ministro nos dice que podemos estar en el 2018 tratando nada menos, señoras y señores, que con el presupuesto del 2016. ¿Por qué? Porque sus propios aliados le han tendido una especie de trampa o han estirado los términos del acuerdo. En caso de que eso ocurra, ¿qué futuro tienen las previsiones que tienen para hacer con el crédito agrícola, el Banco Nacional de Fomento, el seguro agrícola que escuchamos también que iban a llamar a licitación? ¿Qué pasaría ante una situación en la cual el Parlamento vuelva a aprobar un presupuesto que al Ejecutivo no le calce? Bueno, nos pondría en una dificultad que de hecho ya lo estamos teniendo en este año 2017, Sebastián. Nosotros durante todo el año 2016 estuvimos trabajando fuertemente en un presupuesto que a criterio nuestro iba a ser mucho mejor a lo que finalmente estamos teniendo. Yo estoy administrando un presupuesto que se ha elaborado en el año 2015, que se puso en ejecución en el año 2016. ¿Cuántas ampliaciones pediste este año, ministro? Para saber, más o menos, para tener una idea de tu desfasaje entre 2016 y 2017. Bueno, por otro lado, las ampliaciones que tenemos en el Parlamento aún no lo pudimos concretar, ¿verdad? Hemos hecho, no, todavía ninguna. Y está todo parado también en el Parlamento. Sí. Tenemos una ampliación que está parado en el Parlamento. Tenemos ahora otra que estamos introduciendo para dar respuesta a la problemática campesina, más la problemática que se ha generado consecuencia de las heladas. O sea, eso nos genera una gran dificultad, ¿verdad? Entonces, a mí me sorprendería más si logramos tener un presupuesto hecho por nosotros para el 2018 que no repetir lo que tenemos. Yo creo que vamos más hacia la dirección de repetir el presupuesto de este año, o sea, del 2016 para el próximo año, ¿verdad? Bueno, para los que no lo conocen, yo les quiero contar, el ministro Baruja tiene muchos años en la política, por lo cual lo que nos está diciendo tiene un gran peso en la realidad política y económica, y nos está hablando de que estamos más cerca de volver a un presupuesto 2016 que tener un presupuesto 2018. ¿Cuáles son los factores que podrían determinar finalmente tratar de sacar un presupuesto que sea acorde al problema de las muchas familias que nos van a ver, que nos están viendo esta noche y nos van a ver las próximas semanas? Porque esto se viraliza, ministro, a través de las redes sociales. Sabes que Paraguay es el país que tiene más cuentas de Facebook per cápita en América Latina, y nos ven por allí una cantidad de personas. ¿Qué le decimos a esa gente sobre las responsabilidades que tenemos a futuro con el INDER, con el Crédito Agrícola, con el Banco Nacional de Fomento, con el DEAC? ¿Dónde va a ir a parar todo esto? Bueno, yo lo que sí te puedo decir, la intención del gobierno, Sebastián, vos que también tenés una amplia experiencia política, fuiste de varios años parlamentario, manejás mejor muchos temas que podría yo manejarte. Lo que yo te puedo decir que la intención del gobierno es fortalecimiento de instituciones claves como el Crédito Agrícola Habilitación, que de 20.000 clientes pasaron hoy a administrar 80.000 clientes. El Banco Nacional de Fomento, que se pudo modificar su carta orgánica con la nueva ley 5.800, que va a permitir que pequeños productores también puedan acceder. Nosotros también, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estamos apuntando a fortalecer fuertemente la asistencia técnica, la Dirección de Extensión Agraria, que ha sido uno de los motores en otras épocas para la asistencia y el acompañamiento al pequeño productor, está bastante debilitado, y nosotros necesitamos fortalecer de vuelta a este sector tan importante y estratégico para el pequeño productor. ¿Te sirve hoy la estructura del ministerio, ministro?
El ingeniero Cristaldo nos decía hace un tiempo que necesitamos un ministerio de la producción que pueda tener todos los factores necesarios de extensión agrícola, de crédito y demás, pero que sea más bien una especie de distribuidor de la pelota, que pase la pelota, pero que no sea que tenga que convertir todos los goles. La estructura de hoy sirve, le va a servir. ¿Qué le vas a dejar al siguiente ministro? ¿Qué le puedes decir al siguiente ministro? Porque nos queda un año y creo que pocos meses menos, unos cuantos meses menos a vos que vas a ir por una candidatura de voto popular. ¿Qué es lo qué nos queda como para decirle a la gente con respecto a desarrollo agrícola, desarrollo rural, o le seguimos llamando reforma agraria? ¿Cuáles son tus conclusiones con respecto a estos años que estuviste al frente de esta cartera? Bueno, Sebastián, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se vino debilitando en la última década. Se han generado desmembramientos, así que hoy tenemos el SENAVE, tenemos lo que es la Infona, tenemos IPTA, que han nacido estructuras que formaban parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso yo creo que también vos tenés probablemente recuerdo como parlamentario de esos procesos. Sí, fueron las 4 grandes autarquías, SENAVE, SENAXA. Exactamente, y eso fue debilitando en todos los sentidos, tanto en estructura humana como en presupuesto. SEAM también, ¿verdad? También SEAM también, o sea, SEAM, SENAVE, Infona, IPTA, son 4 autarquías hoy por hoy que anteriormente formaban parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy siguen formando parte a través de lo que se llama el sistema MAG. Hay una vinculación política, pero falta una vinculación más fuerte para poder dar un trabajo coordinado. Entonces, la coordinación es débil, no hace falta una mano fuerte para atrás para poder. Desde el punto de vista legal, prácticamente no hay una posibilidad de que el ministro de Agricultura dé una orden a esas autarquías. Más bien una relación casi política y hablando mal y pronto, si quiere hacerte caso, nomás te puede hacer caso, Sebastián, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay un proyecto, anteproyecto de reestructuración que hay que discutirlo más a fondo, de manera a darle una nueva dinámica al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo que yo hice en estos un año, prácticamente 8 meses, es darle celeridad, ejecutar proyectos que estaban parados, como el PRODER, como Bono Soberano, que gracias al acompañamiento también de los funcionarios pudimos darle una ejecución. Y te reitero, yo creo que hay una gran necesidad de fortalecer de vuelta la asistencia técnica, la dirección de extensión agraria. Hay que fortalecer de manera a dar un acompañamiento fuerte al pequeño productor y capacitarlo para enfrentar los nuevos tiempos. Ministro, ha sido muy amable para acompañarnos esta noche. Te deseamos éxito en lo que queda de tus funciones. Y bueno, vamos a ver cómo termina esta historia en el Congreso. Te agradecemos mucho. Un presupuesto 2018 desequilibrado que probablemente vuelva al año 2016. Un Ministerio de Agricultura que necesita reformas profundas. Lo han hecho y lo han dicho, lo han hecho patente los 2 invitados de esta noche. Nos trae algunas reflexiones, sin antes dejar de decir que hemos tratado de contar con la dirigencia campesina que está exigiendo el subsidio. Nos hemos comunicado en reiteradas ocasiones con los líderes de quienes han estado en las plazas acompañando el derrotero de este proyecto de ley que fue vetado por el Ejecutivo. No es un tema menor, el 32% de la población paraguaya vive aún en el campo. Somos de los países que tienen la mayor tasa de población viviendo en situación de estado rural. ¿Qué significa eso? Que no hemos podido concentrar en pequeñas ciudades, en el interior, la formalización de núcleos urbanos para poder trabajar finalmente en campos que estén por lo menos alrededor de estas comunidades. Esto nos trae no pocos problemas. Los servicios son más caros, la comunicación es más cara, las vías de comunicación son más caras en su mantenimiento. Nosotros tenemos en este momento aproximadamente 1.320.000 personas que viven en la pobreza, 144.000 más. La pobreza paraguaya tiene un rostro rural, la gente no vive bien en el campo, entonces es muy difícil discutir sobre la legitimidad del reclamo de origen del problema campesino. Hace 20 años han marchado sobre Asunción y han generado lógicamente molestias en las personas que vivimos aquí en la ciudad. Lo que yo cuestiono, lo que creo que deberíamos cuestionarnos todos es por qué no se ha hecho todavía patente lo que ellos han solicitado. Si esta noche hemos dicho cosas que se están repitiendo hace muchísimo tiempo. Se necesita crédito, la tierra no es suficiente, el único animal que come tierra es la lombriz.
un ser humano con 10 hectáreas o con 2 hectáreas no puede hacer nada si no tiene crédito. No puede hacer nada si tiene crédito solamente y no tiene asistencia técnica. Y si tiene crédito y asistencia técnica y el crédito tiene que ser oportuno, no puede hacer nada si no tiene mercado o si no tiene vías de salida para sus productos. Entonces aquí en realidad en este espacio de debate deberíamos haber invitado al ministro, no solamente al ministro de Agricultura, sino también al ministro de Obras Públicas, al presidente del Banco Central. ¿Qué se va a hacer para bancarizar a toda esta gente? ¿Qué vamos a hacer realmente para que estas personas no caigan en manos de usureros? Que ellos sí están en todo el país, cobrando tasas que van del 80, 90, al 100%. Y estoy seguro que la gente que nos está mirando del interior del país los conoce y sabe muy bien de lo que estoy hablando. ¿Qué hace la gente cuando va al crédito agrícola de habilitación y le dice, no, el desembolso todavía no fue hecho? Tienen que dormir en el pasillo del crédito agrícola de habilitación. Yo no le estoy contando algo que me contaron, le estoy contando algo que vi. Que tienen que viajar 15 kilómetros, donde pierden aproximadamente el 20% del total de su crédito, de lo que es para limpieza, o lo que es para siembra, o lo que es para cosecha. ¿Qué ha ocurrido con la política económica que ha acortado el algodón como un rubro alternativo permanente de renta para los productores de la República? Bueno, hoy en día quizá se encuentren por allí algunas de las causas de este crecimiento de la pobreza que hemos tenido en este último año y que todavía no terminamos de analizar. Lo cierto y concreto es que si nosotros seguimos repitiendo los mismos parámetros, con los mismos parámetros, las mismas experiencias, es muy difícil que tengamos resultados diferentes. La pregunta es, si tenemos una colonia Cuatro Vientos en el departamento de San Pedro, donde campesinos paraguayos han salido adelante, con apoyo de las cooperativas menonitas, por ejemplo, ¿por qué no copiamos ese modelo? Si tenemos a los indígenas Aché, Puerto Barra, que han salido adelante, que cosechan $400.000 de soja anualmente y que siguen teniendo su reserva boscosa, viven con sus hijos, viven con sus abuelos, mantienen su cultura, sus rasgos culturales identificatorios, pero también han adoptado la modernidad, como aquí lo han dicho los dos invitados esta noche, con el tema de la mecanización de los cultivos, con la utilización de campos comunales de producción. ¿Por qué no lo copiamos? ¿Por qué no copiamos? Yo estoy seguro que muchas dudas flotan en la cabeza de ustedes esta noche, a mí también, pero les puedo decir que hay una sobre la cual no vamos a fallar. No se quiere, no se quiere. Muchas veces eso es lo que ocurre, no se quiere. Si tenemos allí la respuesta, hemos invitado y se han ido, los ministros han ido, diputados y senadores lo conocen estas cosas. Tenemos que acabar la pobreza en el campo, porque la pobreza en el campo va a seguir siendo un buen negocio para políticos inescrupulosos. Y en la medida que sigan habiendo pobres en el campo, seguirán existiendo políticos inescrupulosos. Ahora, ¿qué o cuál de las dos partes de este negocio va primero? Depende de nosotros, depende de lo que nosotros votemos, elijamos y cómo podemos ayudar saliendo de nuestra zona de confort.